¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos caminando por calles de la colonia Anzures en un recorrido que habíamos prometido, mi querida Beca. Así es, sí, ¿qué tal? Se nos fueron surgiendo otros temas y nos desviamos, pero estamos de regreso en otra sección de la colonia Anzures para continuar ese viejo relato que iniciamos hace unos meses y nos acompaña en esta ocasión. Es un periodista de larga trayectoria. Fue director del Nacional, subdirector del periódico La Crónica, escritor, tuitero frecuente, por llamarlo de alguna manera, el doctor Francisco Báez, una persona que entre pues, muchas cosas que ha hecho a lo largo de su vida, ha sido un habitante de la colonia Anzures durante muchísimos años, durante la primera parte de su vida. Se fue un tiempo, doctor, y luego regresó. Te puedo decir que yo viví aquí en esta colonia los primeros 20 años de mi vida, del 54 al 74, y los últimos 17. Claro, ¿no? Ok, entonces le ha tocado dos momentos de una colonia que está, lo hemos platicado en alguna ocasión, es una extensión del bosque de Chapultepec que se vuelve uno de los ranchos o parte de uno de los ranchos y de las haciendas que rodean esta zona, el rancho de la Verónica, la hacienda de los Morales, todo forma parte del mismo conglomerado, tiene una larga historia, se le entrega a Isabel Moctezuma desde los tiempos de la colonia y inicia su desarrollo en el siglo XX. Esto queda a lo largo del siglo XIX convertido pues como en un lugar de cultivo, como rodeado de ríos, lo que hoy es Darwin era el río de los Morales, el circuito interior era el río del Consulado, el río San Joaquín, pues el río que se llamaba de ese modo, el río Polanco bajaba por lo que hoy es Campos Elíseos, y a lo largo de este lugar se van formando diversas haciendas y ranchos en los que se encuentran pues, tierras de sembradío hasta principios del siglo XX, en que por especulación, qué raro, hecha desde Londres, se decide comprar una gran porción de terreno en esta zona para hacer dos cosas. Un hospital que pudiera atender a la comunidad británica que vivía en la ciudad y el resto del terreno para dedicarlo a la especulación. Bueno, un tramo, perdón que te interrumpa, pero un tramo también importante por instrucción de Yves Libantour para la extensión y el embellecimiento de Chapultepec. El bosque de Chapultepec, ¿no? Iba a ser la idea que en 1907 emprende Libantour. Libantour también forma parte del proyecto especulador, qué raro, especulativo en ese momento, pero bueno, después por una serie de operaciones diversas, queda en manos de unos empresarios ingleses. Así es. Y la idea es hacer, donde hoy es el Camino Real, levantar un viejo hospital donde me parece que a usted le operaron una oreja. Es correcto, es ¿verdad, correcto. doctor? Porque, a ver, sí, cuéntenos. Siendo yo niño, estaba viendo la tele, me caí y me rajé toda la oreja, y entonces mi mamá corrió, vivíamos en la calle de Heródoto, hasta el hospital inglés que estaba donde hoy está el Camino Real para que me la suturara. Muy bien. Y bueno, de ese hospital inglés creo que vale la pena hablar un poco del fundador, porque es un personaje que, bueno, es complejo, pero dejó un gran legado en México, no solo en la Ciudad de México, pero es Whitman D. Pearson, que llegó a México por invitación de Porfirio Díaz para hacer el gran canal del drenaje de la Ciudad de México. Entonces él hace pues esa primera gran obra hidráulica. Le entra a los negocios petroleros. Exactamente. De la Compañía del Águila, ¿no? Él funda la Compañía del Águila porque cuando está haciendo el ferrocarril por el Istmo de Tehuantepec, encuentran yacimientos petroleros, funda la Compañía del Águila, que va a ser pues también una empresa muy importante en las relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido. Por la expropiación petrolera precisamente se rompen relaciones, y pues Pearson, gracias a la iniciativa de su esposa Annie Pearson, mujer también muy interesante del movimiento sufragista británico, de las que logran el voto femenino, pues ella propone que se haga este hospital como una obra de caridad
como una manera también de dejar algo gracias a la gran fortuna que hicieron en México. Entonces, bueno, importante recordar a este personaje porque hizo muchísimas obras. Pearson & Son es la compañía que, digamos, compra y comienza a fraccionar esta colonia en un proyecto que parecía que no iba a ser un negocio. La urbanización comienza en 1920-23. Hay un anuncio del Universal de 1923 donde ya se anuncian terrenos. Vaya usted a vivir a tierra firme, dice el anuncio del Universal, no se quede en este lugar pantanoso, infecto, que es la Ciudad de México, vaya a respirar los aires del bosque de Chapultepec y a un lugar que no se hunde ni tiene desniveles. Y los primeros terrenos que se venden, es curioso, lo platicábamos, es en la calle de Tolstoy y Mariano Escobedo, donde llega a vivir Plutarco Elías Calles. De ahí viene el dicho: aquí vive el presidente. Y el que manda vive enfrente. Y el que manda vive enfrente, porque pues ahí estaban sus peleles viviendo en el palacio, en el castillo de Chapultepec, y el maximato, el jefe máximo de la revolución, pues se ejercía desde esa calle, que hoy es un lote baldío. Hubo una serie de edificios muy famosos. Y va a haber un edificio muy grande sobre el cual hay algunos pleitos por el tamaño, etcétera. Claro. No queda nada de la casa que fue de Plutarco Elías Calles. Este contraste es brutal. Estamos en la tranquilidad pero rodeados de vías que siempre suelen estar congestionadas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, se inicia la urbanización. Los primeros 4 lotes los compra Plutarco Elías Calles, y comienza un proceso muy lento de 20 años en los que se empiezan a levantar las 3 secciones. 20 y más. Claro, porque, claro. Digamos que empieza... Hasta 40 termina la primera sección. Empieza en la zona que está cercana al Camino Real, luego se viene para acá, luego se va más lejos. De hecho, hay 3 colonias. La Anzures, la Nueva Anzures y la... Verónica. No, la Casablanca. Ah. Del otro lado está la Verónica. Y la Verónica siempre fue como una colonia diferente a esta, pero estaban muy unidas. Ya luego veremos por qué ya no. Me detuve aquí porque pues vemos una construcción que puede ser característica de un momento de la colonia, Anzures. Como les decía, el primer momento es de 1920-23 hasta el año 40. La segunda sección, ya que se llenan los lotes. De hecho, los lotes eran muy grandes y no se vendían. Los tuvieron que recortar. Algunos están a la mitad y otros están 75%. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensaban que era demasiado chico. Fíjate que un tema que ha encontrado la investigadora Patricia Connolly en los archivos de la empresa Pearson es que al hijo de Pearson, Clive Pearson, le preocupaba que la cercanía con Santa Julia iba a hacer que esta zona no fuera pues lo que ellos esperaban, con experiencias que habían tenido otros británicos haciendo fraccionamientos como el de la Roma, ¿no? Que era pues una colonia de élite. Tenían mucho nerviosismo de que la zona tenía fama de ser una zona peligrosa, pues de pueblos marginados, y pues quizá eso también jugó un papel importante en que tardaran mucho en fraccionarlos y que también las familias que pudieran comprar estos grandes lotes no se animaran a hacerlo, ¿no? Al mismo tiempo, eso hace que se Déjame nada más subrayar esto. Aquí hay un níspero. Sí, aquí está. Sí. Esta es una colonia llena de árboles frutales. Vamos a encontrar un montón. Vamos a encontrar higueras, mandarinas, naranjas, hasta plátano y café. ¡Ay, qué maravilla! Sí, si usted ha caminado por aquí, pues habrá notado que es efectivamente una de las colonias más arboladas de la ciudad. Lo hemos dicho 1000 veces, porque las ciudades tienen memoria y porque estamos en los terrenos de un bosque, sobre los terrenos de lo que fue un bosque. Quería yo decir que el hecho de que se hubieran tenido que acortar los predios para que la gente los comprara porque no se vendían, provocó en mucho que esta colonia se le comparara como una especie de Polanco chiquito, ¿no? Reproducía un poco las escuelas arquitectónicas, los estilos arquitectónicos de Polanco, pero en predios un poco más reducidos y al alcance de personas un poco más modestas, no todas, pero sí un poco más modestas que las que habitaban en Polanco. Nos trajo el doctor Báez a la esquina de Copérnico y Milton. Aquí descansa uno de los secretos mejor guardados, que fue uno de los secretos mejor guardados durante medio siglo, en la historia de la Ciudad de México. ¿Esta es la calle en la que usted vivió? No. Sí, no, tiempo. ¿Y cómo era en ese tiempo? Pues estaba llena de muchachos, estaba llena de chamacos, que jugábamos fútbol, y fútbol tochito aquí también jugábamos. Aquí se
Estaban los pointers de Lanzures. En lo que mandaban los pases largos y venían las tacleadas, a veces bajaba de un coche una señorita con un cuerpo verdaderamente escultural. Para decirlo como dice José Agustín, suculento. Una cosa que era un verdadero portento que hacía que la gente volteara a verla en las calles. Eso sí era parar el tráfico. Y lo siguió parando durante muchos años, no solamente cuando caminaba en Reforma, sino cuando dejó de hacerlo. Habitaba en esta casa, ya muy remodelada. Así es. Es el número 67, me parece. La casa está completamente remodelada. Me parece que se vendió, ya no es la casa en la que vivía esta señorita. Se vendió hace no mucho. Y esta casa originalmente era de 2 pisos. Ahora es de 3 pisos. Evidentemente, ¿cuándo se convirtió de 3 pisos? Pues en los años de gloria petrolera de este país, cuando el director de Pemex era Díaz Serrano. Okay. Bueno, pues porque esta señorita era secretaria de Pemex, tenía poco menos de 20 años, no había alcanzado de los 20 años de edad, era la secretaria del director de Pemex. Cuenta ella en sus memorias que le tocaba descifrar los cables secretos que llegaban en tiempos de la guerra y que ella fue la que descifró el telegrama que anunciaba el hundimiento de los buques Faja de Oro y Potrero del Llano. Ella hizo la traducción y le avisó al director de Pemex: acaban los alemanes de hundir 2 buques petroleros. Por este motivo, México entra en la Segunda Guerra Mundial. Esta señorita, como les decía, solía parar el tráfico y un día se le cruza a 2 artistas que la ven extasiados y que le proponen posar como modelo para una fuente que iba a tener su estatua, su escultura, colocada frente a la Puerta de los Leones del bosque de Chapultepec. Esa glorieta pues ya no existe porque por ahí pasa hoy el circuito interior. Así es. Pero ella se rió y dijo, pues ¿cómo es posible? Eran Olaguibel y Vicente Mendiola, los dos, el arquitecto y el escultor, quienes le proponen esto. Y ella se rió y dijo, no es posible. Entonces parece que esa noche no pudo dormir, que al día siguiente les dijo, bueno, voy a aceptar. La llevaron al restaurante Tampico, ¿se acuerda, doctor? El Tampico, claro. Ahí en la calle de Valderas. Así es. Los reporteros de Crónica a veces iban a comer a ese lugar, un lugar que fue el comedero de los políticos en los años 40, 50. Supuestamente ahí se inventó la carne de la tampiqueña, sí. Y se juntaban todos los del sexenio alemanista en ese lugar, incluso antes, era el centro de atención de los políticos. La llevan a ese lugar y en una servilleta le dicen, mire, esta es la idea que tenemos. Queremos que usted pose para algo parecido a esto. Y dibujan una mujer que está flechando hacia la Estrella del Norte, la Diana Cazadora famosa. Ella acepta y comienza, está muy bonito ese relato porque ella cuenta cómo la citan en un estudio, le dicen, vamos a tener que hacerle unas fotografías, pero se tiene usted que desnudar, ella no quiere, la insisten, se mete a una habitación, sale envuelta en un lienzo, se sube a un estrado, un fotógrafo está dando vueltas, tomando fotos y de repente ella se quita ese lienzo y dice que cuando mira al techo muy nerviosa, pero cuando se anima a bajar la vista, encuentra la mirada sorprendida y extasiada de las 3 personas que estaban ahí, que no podían creer lo que estaban viendo. Yo creo que son los primeros que contemplaron la Diana Cazadora, en ese estudio que estaba en la calle de Obrero Mundial. Y ahí voy al taller con un traje de baño. Llegué al taller y me dijeron, baje usted y desvístase. Sudaba de aquí a los pies. Pero yo dije, me pongo mi traje de baño. Yo usaba trajes de 2 piezas. No eran bikinis, pero eran de 2 piezas. Y traía yo mi traje de baño y me lo puse. Me dieron una sábana y subí y quítese la sábana, me la quité. Y me vieron y se rieron. ¿Cómo con traje de baño? Dijo. Si nosotros tenemos que ver la musculatura de una Diana Cazadora de la Estrella del Norte. Porque así le pusieron ellos. No Diana Cazadora, sino la Cazadora de la Estrella del Norte. Y necesitamos ver la musculatura. Pues lo siento mucho, yo ya me voy. Y me salí, me volvieron a invitar.
y volví a ir. Y pues ya ahí pasó todo, me quité todo y salió la Diana Cazadora. Bueno, pues aquí vivía esta muchacha que el único compromiso que hace es que le guarden el secreto, que nadie sepa que es ella la que posó. ¿Cuánto nos va a cobrar? No les voy a cobrar nada, porque si les cobro estoy a merced de ustedes, entonces no voy a cobrar nada, solo les pido que nadie lo sepa. Y durante 50 años nadie lo supo. Nadie lo supo, aquí ella vivía con su mamá y eran las secretarias, así se les conocía. Ya años después, cuando se hace pública la relación con Jorge Díaz Serrano, pasaron a ser conocidas como las petroleras. ¿Y venía Díaz Serrano a visitarla? Venía Díaz Serrano a visitarla y los muchachos que aquí estábamos jugando fútbol decíamos, oh, ya llegó el Pipas. Siempre andaba con su... Tenía una pipa y pues ya sabíamos a lo que iba, ¿no? y luego aquí vivió Díaz Serrano sus últimos años, vivió Elvia también aquí con él y eran unas personas amabilísimas, siempre saludando, siempre muy buen, digamos que plan vecinal. Y bueno, pues desaparece, ella murió el año pasado. Cuando muere Díaz Serrano, años después ella se decide a vender la casa. Y una amiga, mi mujer, fue nada más a ver y dijo, no, lo que la señora quiere es que tomen café con ella porque está carísima. El caso de Elvia Martínez Verdalles se llamaba. Sí. La Diana Cazadora se parece mucho a la de la modelo de El Ángel de la Independencia, una costurera que descubre el escultor Volpi en un salón de baile durante el Porfiriato, le propone que pose, ella le pide el secreto y el secreto se guarda hasta el terremoto del 57 cuando el ángel se cae y se ponen a buscar quién había sido la modelo para reponerlo, y así es como descubren que había sido una modesta costurera llamada Ernesta Robles. Las dos están en Reforma, las dos presiden la ciudad, las dos maravillaron y se volvieron emblemas de esta ciudad, y las dos tuvieron, digamos, una existencia secreta convertida en bronce, convertida en oro en el caso del Ángel de la Independencia. Bueno, es que había un estigma muy fuerte para las mujeres que modelaban, para los artistas, ¿no? No era nada fácil tomar esa decisión y mucho menos hacerla pública. Pues hasta 50 años después se decide a contar sus memorias, doña Elvia, y lamentablemente fallece el año pasado a los 100 años, ¿no? 100 años de edad. 100 años de edad. Y pues la ciudad pierde, digamos, de alguna manera a su Diana Cazadora. Con permiso, bueno. Vamos caminando por la calle de Darwin, donde se aprecia la curvatura que tuvo el río que la marcó, que la trazaba. Por eso es una calle sinuosa. Y nos contaba el doctor Báez que es una colonia en la que vivieron muchísima gente de la alta cultura y de la cultura popular. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo.
Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. Estamos, yo subrayaría ahorita cómo la calle esta Darwin tiene un camellón, a mí me parece precioso, lleno de árboles, es muy arbolada y aquí cuando uno llega en la noche se siente muy a gusto. Estamos llegando a la casa donde vivía Gilberto Rincón Gallardo, líder socialista. Pues sí, claro. Y Partido Socialdemócrata. Y defensor de los derechos de las minorías, ¿no? Y un hombre que siempre combatió la discriminación. Aquí vivía, tenía un perrote grandote. Es una colonia donde vivieron muchas personas que se pronunciaron en favor de las minorías también. Es el caso de la antropóloga Nolasco, Marielena. Margarita Nolasco, defensora pues, que se opuso al paternalismo, que convertía en clientelas a los indígenas, que levantó la voz en favor de las comunidades más marginadas, desde que fue militante del Partido Comunista hasta que vino el levantamiento zapatista en 1994, se volvió un poco activista y defensora de ese movimiento. Son personajes que vivieron en este lugar. Vamos a caminar por la calle de Descartes. ¿Qué tal? Buenos días. Esta casa es muy bonita, ¿no? Está muy... Pues tiene todo el estilo, ¿no? De la época, el estilo Miroslava, digamos. Sí, pues de esos años, como decíamos, inicia su fraccionamiento en los años 20, va a continuar hasta los años 40 y este tipo de construcciones son muy típicas de ese momento, de un art déco ya un poco más, digamos, más depurado de formas, menos decorativo. Se le conoce a este estilo como streamline porque buscaba estas líneas muy aerodinámicas propias de los automóviles, de los aviones, de los barcos y bueno, por eso vemos esas curvas tan maravillosas en las esquinas, ¿no? Sí. Una cosa que quiero también comentar es que esta parte de la colonia solo tienes permiso para 3 pisos. Del otro lado sí hay edificios. De este lado hay un máximo teórico de 3 pisos. ¿Alguien vivió en esta Aquí en Descartes, mira, vivió
Juan José Arreola. No sé exactamente en qué parte, pero aquí vivió un tiempo. Todavía por ahí del 1996 se le veía caminar por aquí. Sí. ¿Y vive aquí muchos años? O sea, una temporada larga de su vida. Mira, al menos se le veía. Ya. Yo no te puedo decir con exactitud. Ya. Otros que vivieron en esta calle, en Descartes, fueron los hermanos Carrión. ¿Dónde del vivían? lado de allá. Ah. Del lado de allá. Ah, bueno, entonces ya estamos hablando de cosas muy serias. Los hermanos Carrión. Cuando los hermanos Carrión, las pocas veces que los invitaron a cantar en la iglesia de Cristo Rey, eran las únicas veces en que la iglesia se llenaba. Claro. Los hermanos Carrión tenían una canción que fue todo el himno de una época, que era esa de Creo estar soñando. Ellos eran como uno de los principales introductores o propulsores del rock en español en México. Eran unos hermanos, 3 hermanos, luego se sumó un señor de Cocío que formaba parte de la banda de César Costa, pero se peleó con César Costa. Estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60, se pelea con César Costa y se une a los hermanos Carrión, que se dedican a poner en español canciones de Polanca, canciones de, pues usted se acuerda, Magia Blanca. Sí, Las Cerezas. Las Cerezas. Fueron todo un emblema de una época. Y luego algunos de ellos, el Güero Carrión era, ¿no? Se dedicó a musicalizar películas también, quedó su huella en muchísimas películas. Un grupo que fue pues legendario, que cambió y que tenía mucho que ver, doctor, con el espíritu, con el aire que encarnaba la colonia Anzures. Sí, exactamente. Era esta americanización de la vida. Este aire modernoso. Yo creo que esta, por ejemplo, fue una de las primeras colonias en la que los niños pedían Halloween. ¿Ah, sí? O sea, ese espíritu ya americano de la vida, sí, ¿no? Mucha influencia me imagino que del cine también. ¿Cómo? Que me imagino que una influencia también muy fuerte del cine norteamericano. Digamos que era una colonia clase media, era agringada. Cuenta Luis Barjau que aquí es donde llegaron los primeros electrodomésticos, que cuando llega la invasión de refrigeradores, televisores, aspiradoras, etcétera, todo está hecho para que sea Anzures el primer lugar donde estos aparatos se empiecen a comprar y a consumir. Y eso es precisamente lo que terminan expresando estos jóvenes, porque la cultura juvenil no existía hasta que, pues en Estados Unidos la trae el cine con Rebeldes sin Causa y esas películas de James Dean, y aquí la toman una serie de jóvenes que forman una generación que se da a conocer pues como los primeros gringos nacidos en México. Diría Monsiváis. Ellos tocan, traen el rock, lo traducen, lo empiezan a popularizar, pero quienes están a la cabeza, la verdad, pegaron durísimo, estuvieron en los primeros lugares, imitaban a los Everly Brothers, ¿no? A unos de estos grupos de rock en Estados Unidos. De los 60. Sí. Y pues son todo un fenómeno. Así que por aquí debieron pasar con sus guitarras para ir a ensayar la banda de los hermanos Carrión. Y lanza tus penas al viento, que el viento las correrá. La la la, la la la, la la. Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Lanza tus penas al viento, que el viento las borrará. En esos discos LPs con la foto eran 4, eran 5, ya no me acuerdo, eran 2 hermanos, 3 hermanos, pero otros 2 agregados, algo así. Usted, a lo mejor alguno de ustedes lo recordará y nos ayudará a recordarlo, pero vale la pena ponerle esa música de fondo a este tramo. De las lágrimas de cristal que derramaste al partir, un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad. Uno igual, un hombre en su vida, nunca pude imaginar. Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. Estamos notando ahora para atravesar
el problema que es pasar de una zona tan tranquila, de calles tan silenciosas, tan arboladas, tan quietas, atravesar el río de coches violentísimo que tenemos atrás. Eso yo me imagino que marcó la vida de la colonia. Fue una cosa traumática para la colonia, en muchos sentidos, la creación del circuito interior. Por una parte, había un parque, que era una glorieta, que era el lugar donde se juntaba la gente. Y ese parque, en cuyo centro estaba la fuente de los tecolotes, fuente de los búhos, fue destruido. Una glorieta. Es una glorieta que está en Gutenberg y Thiers. Y la movieron la fuente, ¿no? Se la llevaron a la colonia Cuauhtémoc, sí, a otro parque donde era totalmente parque. Ahí jugábamos contra los muchachos de la Cuauhtémoc y partieron la colonia porque resulta luego difícil pasar de una parte a otra. Tienes que cruzar, ahorita lo acabamos de hacer, sí, ¿no? con precaución. O persinarse primero y luego ya persinándose. Tienes que cruzar el circuito interior y ya no es tan sencillo venir a la tiendita de acá o a la tlapalería de acá. La fue aislando y cercenando, digamos, y también el circuito interior aisló a la colonia de colonias que podríamos llamar como hermanas, que había mucha facilidad y digamos que era Cuauhtémoc. Era la Cuauhtémoc y ahí fue, ahora tienes que cruzar unos puentes, etcétera. No, ya es imposible. Cuando pusieron rejas en Ejército Nacional, nos separaron de la Verónica. Es que es increíble. Si volteamos para allá, coches detenidos. Si vemos atrás, coches detenidos. Sí, a la izquierda, coches detenidos. Este triángulo que quedó aquí sí, es brutal, ¿no? Y para lo que sirvió, digamos, ¿no? Mencionaste ahorita las... Espérame, sí. Aquí, en esta calle, es donde está la casa donde vivía Margarita Nolasco. Okay. Muy bien. Comte. Esta gran activista, antropóloga, considerada entre los 7 más importantes antropólogos. De los 7 sabios. Con Stavenhagen. Los 7 magníficos. Los 7 magníficos de la antropología. Stavenhagen, híjole. Ella, ya no me acuerdo. Sí. De este lado está la casa. Y lo que ha cambiado de la casa es nada más la reja. Ok, se ha conservado. Sí. Es esta casa de aquí. Y se ve esto que también mencionabas, Héctor, de cómo en Lanzures vamos a encontrar los mismos estilos arquitectónicos de Polanco, aunque en una escala más pequeña, ¿no? Aquí una casa completamente neocolonial, que pues van a ser los estilos de moda en esa época. Y pues claro, Lanzures siendo, como mencionábamos, una colonia de clase media, pues va a haber siempre este interés por tener lo último de lo que está de moda en ese momento, ¿no? Muy bien, hacia este lado, hacia este tramo, ¿qué personajes? Mira, aquí hay personajes de todo tipo, de dulce, de chile y de manteca. Margarita Nolasco es una de ellas. Digo, yo comento esto porque yo era, en nuestro equipito jugaba el hijo, Carlos Melesio Nolasco. Sí, que él se ha dedicado a ordenar los papeles, los proyectos de libros y de estudios que dejó su madre sobre los indios en la Nueva España y sobre los indios, las comunidades indígenas en este México de desigualdades brutales. Una defensora siempre a lo largo de toda su carrera, militante del Partido Comunista en la juventud, y muere sorprendentemente a mitad de un libro, muy joven, 75 años de edad, inesperadamente de un ataque, cuando no se esperaba y cuando se podía dar todavía años con obras y con libros. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional.
que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Robaron el automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea. Bueno, pues llegamos a otro punto de la colonia Anzures. Ahora estamos en la esquina de Copérnico y Heródoto. Se nota la cercanía del circuito interior por el aumento de ruido, etcétera. Vemos en la esquina un edificio en ruinas, totalmente tocado. Parece que quedó tocado desde el sismo, doctor. El del 2017. Me encanta ese puesto de periódicos con el anuncio del diario Monitor, que desapareció hace 20 años ya, ese periódico. México Hoy también ahí. Queda ahí como un recuerdo urbano, arqueológico. Y en esta esquina, ¿qué vemos? ¿Caminamos para acá? No, pues si quieres comento que aquí en el Heródoto 30 vivió el famoso comandante Florentino Ventura, que era conocido como el mejor policía de México. Así es, Dirección Federal de Seguridad. Que era tan bueno que capturaba a todos los criminales, fueran culpables o no. Final trágico, ¿no? En Insurgentes se
mata a su esposa y se da un tiro. Así es. Un personaje metido en todo lo siniestro de esa época de la guerra sucia, de la persecución política, de esta corporación que era la policía política del régimen priista y que tan cercanos nexos llegó a tener controlando no solamente el crimen, sino el crimen a gran escala, el narcotráfico, etcétera. Bueno, pues Florentino Ventura, de oscura memoria. Y muy guapa su esposa también, era famosa por ello. Y este es el edificio y este es el otro, en el 21. ¿Aquí qué pasó? Ahí vivieron, nada más contando lo de Henrik Schering y Cornelio Reina. ¿Ah, vivieron aquí? Sí. Ya se me secó la maceta, pero de tanto pensar, pensar y pensar, pensar y pensar, ya me estoy volviendo loco y no te puedo encontrar. Es la entrada. Bueno, pero es el contraste brutal. Alta cultura con la cultura popular más exitosa. Cornelio Reina. También, ahorita recordamos la canción de los hermanos Carrión, ¿por qué no vamos a recordar la de Cornelio Reina? Me caí de la nube que andaba. Así es. Que a principios de los 70 causó sensación, lo llevó a la fama. Cornelio venía de cantar en las cantinas de Reynosa. Así ¿Con es. quién creen? Con Ramón Ayala. Él cantaba y el otro tocaba el acordeón. Empezaron en una cantina de Reynosa, ahí los descubrieron, los fueron haciendo medio famosos, se separaron, cada uno siguió su camino. Cornelio llegó a la Ciudad de México. Y se instaló aquí. Después, me imagino que después del exitazo que fue de Me caí de la nube que andaba, porque hizo películas, ¿no? Al principio del exitazo. Ah, ya. O sea, cuando llega Cornelio Reina es más o menos cuando empieza a tener éxito Me caí de la nube y ya después deja la colonia y deja su departamento porque ya se volvió todavía más rico. Y se muere muy joven, ¿no? Muere muy joven. Me caí de la nube que andaba como a 20,000 metros de altura. Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. De hecho, en el chisme dejó el departamento con todo y señora. Bueno, y todas las tantas películas que hizo de esas que se veían en esos años 70 que se produjeron, películas que pasaban en ranchos y en la frontera y todo esto, y él aparecía como galán y luego se enfrentaba a tiros con otros y entre una cosa y otra se aventaba 5 canciones. Con mucho gusto les voy a cantar otra de mis canciones para ustedes. Esta se llama Yo soy el culpable. Yo tengo la culpa de mi sufrimiento. Yo soy el culpable de lo que me pasa. Yo voy por el mundo perdido y sin rumbo. Ya no sé llegar ni a mi propia casa. Paso por las calles sin mirar a nada, sin saber siquiera si alguien me rodea. Y también aquí vivió Henrik Schering. Eso es. Un enorme violinista polaco mexicano que además fue maestro de grandes violinistas como Dermilo Novello. Un personaje que llegó, tuvo que huir de Varsovia, ¿no? Toda su familia, anduvo un recorrido por Europa, etcétera. Y habla de un México también que ya desapareció, porque él vino aquí a dar un concierto, no vino a hacer nada. Vino a dar un concierto y aquí le dijeron, oiga, ¿por qué no se encarga de la dirección de cuerdas de la UNAM? Ah, sí, Llegar. Le pagamos tanto, pues bueno. Y
eso está pasando a mediados de los años 40 y se queda hasta su muerte. Ya, bueno, no muere en México, muere en una gira. En una gira. Pero se queda viviendo en México como maestro y pues haciendo... yo creo que hubo un momento en el que todas las casas de México había un disco. Sí, ¿no? sí. El concierto 3 de Paganini o algo así, siempre salía el maestro de nombre impronunciable, Schering. Henry Schering. Schering, siempre había un disco. Así que aquí convivieron la alta cultura. Pero además la cultura popular, maravilloso. Vivieron más o menos en los mismos años. No, hombre, imagínate un domingo, uno practicando el violín y otro cantándose una rancherita del cuadrante, ¿no? Bueno, pero creo que la historia de Schering, el hecho de que viviera aquí, también nos habla de, creo que es un tema importante, tanto de la zona de Polanco como Anzures, es que recibió a muchísimos migrantes de ese momento, de los años 40, muchas familias, como decía Héctor, de origen polaco, de todo el este de Europa, de Alemania, familias que huían de la persecución política, religiosa, llegaron a instalarse aquí porque eran las colonias que se estaban construyendo en esa época y que, bueno, como mencionábamos, sobre todo en el caso de Anzures, se hicieron cada vez más reducidos los lotes, más accesibles, y eso permitió que muchos de estos migrantes llegaran a esta zona de la ciudad. Recibió la admiración de Arthur Rubinstein. Sí, elogios, lo conoció, pero además lo elogiaba, decía, este es uno de los grandes violinistas del mundo, hoy completamente olvidado, doctor. Sí, pero además yo subrayaría que era un enorme maestro. O sea, grandes violinistas mexicanos, cité solo a uno, fueron alumnos de Henry Schering en el conservatorio. Muere de un ataque en un hotel en Europa, muere dando el concierto. En el programa estaba el mismo programa con el que él se había iniciado. Esas vueltas de la vida, toca eso, se va al hotel y en el hotel muere, dando una vuelta perfecta y dejando enseñanzas, alumnos, ejecuciones extraordinarias que fueron legendarias en un tiempo y luego se fueron olvidando, como pues prácticamente se ha ido olvidando todo. Yo creo que Cornelio Reina ahorita ya para muchos no dice nada. No, claro, los hermanos Carrión pues no dirán absolutamente nada. Juan José Arreola pues no se diga, ¿no? No, bueno. Y en una calle, no hemos hablado de, porque todo esto lo rodea la nomenclatura de la Anzures, formada por pensadores, por filósofos, por historiadores. Es decir, le imbuyeron una atmósfera, digamos, por lo menos en términos de su nomenclatura, que fue de alguna manera propiciatoria o de lo que iba a ocurrir, ¿no? Así es, fíjate que sí. Aunque por supuesto que decimos Descartes y Goethe, etc. Claro, pues sí, como debe ser. Así es. Estamos acercándonos a Melchor Ocampo, la antigua Melchor Ocampo, hoy conocido como Circuito Interior, y encontramos aquí del lado izquierdo, doctor Báez, un edificio que también formó parte activa de la historia de la colonia Anzures. Sí, porque la colonia Anzures no nada más es el Camino Real, también tiene su lado, su giro negro. Su lado oscuro, que era el cabaret Cadillac. Qué curioso. La cantina donde Cornelio Reina empieza a darse a conocer se llamaba el Cadillac, en Reynosa. Y mira, le toca venir a vivir a una cuadra, ya cuando tiene la fama en la Ciudad de México. No sé si ya existía el Cadillac. Sí, ya existía, sí, claro que existía. Porque es el momento, doctor, en el que estalla el mundo de las vedettes. Me acuerdo de Mora Escudero. La Princesa Lea. La Princesa Lea, Rosy Mendoza. Y uno pasaba por esta calle y veía en la marquesina los nombres de algunas de estas estrellas. Era esa época en la que había variedades, le llamaban, en las noches, y entonces decían, vamos a tomar una copa y a ver una variedad. Pero y esa variedad eran estas mujeres emplumadas que salían bailando y se bañaban en cócteles de champaña, etcétera. Y duró muchos años. 40 años el cabaret. Sí. Y mira qué bonito edificio. Sí, de estos edificios que ya habíamos mencionado, de este estilo streamline que vamos a encontrar mucho en esta zona de la ciudad, ¿no? Muy aerodinámico, es muy moderno finalmente. Y ahora el Cadillac está cerrado. Debe haber sido de una modernidad impresionante la colonia Anzures, ¿no? Con este tipo de
con este tipo de líneas, con este tipo de edificios sembrados por todas partes. Hay un relato de José Joaquín Blanco, el gran cronista de finales del siglo XX, y que habla sobre cómo era, se publicó en La Crónica, en el periódico del que el doctor Báez era subdirector en 1900. Aquí pasando el otro lado, estaban las oficinas del otro lado. Y bueno, cuenta cómo, donde hoy es el circuito horrible, el circuito interior, había una avenida con camellones, con palmeras. Flores. Flores. Sí, y los muchachos de ambas colonias, Cuauhtémoc y Anzures, se pasaban a veces el domingo con un libro a echarse bajo los árboles para leer. Pasaban algunos coches, no era para nada esta pesadilla vial que se ha convertido y que hemos convertido en tantas partes, en tantas zonas de la ciudad. Esto cerró ¿en 2013? 2013, efectivamente. Pero bueno, en esas épocas que estaba el camellón, mencionabas antes de que entráramos al aire, Héctor, que habría que imaginar aquí una marquesina también, ¿no? El Cadillac tenía su marquesina. Sí, su marquesina donde brillaban los nombres de las grandes vedettes. Ahora está ese documental de Jimena Cuevas, que es aterrador Fuimos. Bellas de Noche, ¿no? Bellas de Noche, sí. No. Sí, Bellas de Noche. Fuimos, éramos como diosas. Sí, sí. O a lo mejor juega, no sé, pero con la clásica película Bellas de Noche, de Sasha Montenegro, Jorge Rivero, etcétera, que fue también, que decoraba parte de esa época, que fue el último momento en el que hubo una vida nocturna propiamente dicha en la Ciudad de México. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Una vida nocturna. La vida nocturna de antes. Sí, es decir, no era la vida nocturna clandestina que siempre existió, sino una vida nocturna, digamos, más abierta, en la que, sin embargo, pues existían estos lugares pecaminosos. Los libros de Armando Jiménez cuentan la llegada del cabaret a la Ciudad de México de manera muy cómica, muy divertida, y uno puede ir siguiendo la historia de cómo estos lugares comienzan a desplazarse y a enraizarse en el gusto de los mexicanos con el paso de las décadas. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Beca, decías, ¿no? Que fue en un operativo. Así es, sí, 2013, un operativo en el que tienen a 80 personas. Entonces, bueno, el Cadillac termina, pues sí, termina con toda esa época, pero también hay que decirlo con ese lado oscuro de lo que representó ese momento de la vida nocturna, ¿no? Exacto, por trata de personas, efectivamente. Vino en eso, ¿no? El mismo lugar, y le pasó eso a muchísimos. Había uno que se llamaba Las Fabulosas, que estaban aquí sobre el circuito interior, más adelante, casi llegando a San Cosme, y que también duró pues añísimos. Estaba el Capri en Avenida Juárez, donde también se presentaban este tipo de espectáculos, pero en fin, pues son parte de un México que ya desapareció. Estamos llegando al final de este recorrido por la colonia Anzures. Nos falta todavía algunos lugares que visitar, que caminar para agotarla y poder recuperar, aunque sea de manera fugaz, su historia. Doctor, pues le agradezco muchísimo este recorrido. Gracias a ambos. Gracias, querida Beca, gracias. Gracias, Héctor. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, espero que se la haya pasado bien y que se la siga pasando bien en lo que queda del fin de semana. Nos vemos la próxima, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.